Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a este mensaje de la palabra del Señor. Ya hemos cantado, hemos orado a nuestro Padre y ahora nos compete o nos ocupa el tiempo siguiente que el Señor nos concede, estudiar su santa palabra y cada uno de nosotros aprender, edificarnos y anclar más nuestra fe. Sé que para algunos de los que estamos aquí reunidos y los que nos van a ver después en las redes este mensaje, pues no va a ser nada nuevo lo que vamos a hablar, solamente reafirmar un poco la palabra del Señor. Tenemos el tema para esta mañana que lo hemos titulado Mirando los problemas con los ojos de Dios. Repito, mirando los problemas con los ojos de Dios. Seguramente, hermano, hermana, amigo, amiga, quien nos vea, te has enfrentado a problemas gigantes, enormes. Cada uno en la vida, si no, espero que no, pero seguramente algún día vas a enfrentar a un gigante, vas a enfrentar a un Goliat en tu vida, y me refiero de una manera metafórica, va a enfrentar un Goliat cargado de problemas. Y sientes o llegamos a sentir que ya no podemos más. Queremos tirar la toalla. Aparte, vienen, hermanos, uno tras otro. Cuando no son problemas económicos, son problemas de salud. El caso es que decimos ya, basta, como ese profeta de Dios que después de venir de un éxito, de haber logrado mostrar al pueblo idólatra de Israel y a Acab, y haber vencido, haber eliminado a esos profetas falsos, pues él debería, hemos dicho en repetidas ocasiones aquí, que debería haber sido victoriado, aplaudido, cargado en hombros el profeta de Dios llamado Elías, pero sin embargo, bajo la amenaza de esta señora que había juramentado por su propia vida quitarle la vida a el profeta de Dios, él tiene que huir. Y estando allá en la cueva, allá en Macpela, entonces este hombre llega el momento en que satura totalmente sus emociones, satura totalmente sus sentimientos, y llega el momento de que tira la toalla, de que ya no le da más. Y es que no soy médico, pero he analizado, he investigado, y es que la depresión tiene una razón científica. El estrés, cuando una persona está deprimida, es que ya el cerebro no está segregando un líquido que por el momento olvido el nombre, y eso es lo que hace que baje las defensas. Por ello es que cuando la persona entra en un estado de depresión, no dan las fuerzas para ni siquiera querer moverse en la cama, estar inmóvil, porque no hay fuerza en el cuerpo. Y es que los científicos han explicado entonces que hay una parte en el cerebro que no está cumpliendo su función y ha dejado de segregar a la sangre ese líquido, por lo tanto no hay la fuerza suficiente para que esa persona tenga su actividad diaria como lo ha venido desarrollando. Por lo tanto, este profeta de Dios, siendo hombre, entonces entra en este estado depresivo y dice a Dios: basta ya, Jehová, basta ya, quítame la vida, porque ha perdido las fuerzas físicas, emocionales, y él dice: basta ya, Jehová. Yo no sé, hermano, hermana, si tú alguna vez te has enfrentado a algún gigante, algún Goliat llamado problema, de cualquier naturaleza, pero yo quiero pensar que sí existe la posibilidad de que has enfrentado a un problema siquiera una vez en la vida. Hoy vamos a ver, hermanos, yo invitaba a la audiencia, a los que les llegó esta diapositiva en las redes sociales, les invitaba a que vengan, estudien con nosotros la palabra de Dios y busquemos juntos herramientas espirituales, emocionales, que nos pueden ayudar para enfrentar, para mirar los problemas con los ojos de Dios. Por ello ahí, hermanos, el tema. Todo
hermanos, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Todo lo que está escrito en la Biblia, desde el Antiguo y el Nuevo, es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Por lo tanto, avancemos entonces en el tema. Yo les invito a que busquen segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al versículo 23. Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al versículo 23. La palabra dice así, segundo libro de Reyes, 6, 8 al 24. Bien, lo tenemos, ¿verdad? Segundo libro de Reyes, 6, 8 al 23. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Conforme a la petición de Eliseo. Repito, conforme a la petición de Eliseo. Esto grábalo en tus emociones. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Será posible que por haberles preparado un gran banquete a estos militares de parte del rey de Siria, habrán sido benévolos con el pueblo de Israel y ser agradecidos por el favor que el varón de Dios había hecho? No lo sé. No es el tema. Nuestro tema es mirando los problemas con los ojos de Dios. Puntos claves de la historia del segundo libro de Reyes, capítulo 6.
El miedo del siervo. El miedo del siervo. El miedo del siervo. El siervo de Eliseo se levantó temprano y vio la ciudad rodeada de caballos y carros del ejército sirio. La protección invisible, hermanos, el apoyo de Dios, era que Eliseo le dijo: no tengas miedo, le dijo al siervo, porque más, esto es importante que tú lo selles, que tú lo imprimas, como hacen las playeras, que le ponen pintura textil, y aunque laven y laven la playera, esa marca está ahí, ahí está el dibujo planchado y no se borra tan fácil. Entonces yo necesito, hermanos, Dios necesita en esta mañana que cada uno de nosotros, para que nos vaya bien de hoy en adelante, más de lo que nos ha ido, grabes en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, las palabras de Eliseo a Giesi su siervo. ¿Cuáles son las palabras? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermano, hermana, son más los que están contigo que los que están con ellos en el mundo, los que están allá afuera. Aunque tú no los veas quizás, como Giesi, que él ve el asunto material nada más, pero no ve lo espiritual con los ojos de Dios. Eliseo oró para que el Señor abriera los ojos del siervo, quien entonces vio la montaña llena de caballos y carros de fuego. Y hermano, fue una victoria sin sangre. Eliseo pidió a Dios que cegara a los sirios, los guió hasta Samaria, la capital de Israel, y en lugar de matarlos, pidió que les dieran comida y los dejaran ir. Esta narrativa, hermanos, hermanas, subraya la fe en la protección divina sobre el miedo a las circunstancias físicas, demostrando que la defensa de Dios es superior a cualquier amenaza militar. El profeta Eliseo ejerció su ministerio principalmente durante los reinados de los reyes Joram, Jehú, Joacás y Joás en el reino del norte, o sea, Israel, entre aproximadamente 850 y 800 años antes de Cristo. Fue sucesor de Elías, hablo de Eliseo, fue sucesor de Elías y acompañó a estos monarcas en tiempos de guerra, crisis y reformas religiosas. Vamos al contexto histórico global acerca de Eliseo. Repetimos, sale a relucir Eliseo en la historia bíblica entre los años 50 o el año 800 antes de Cristo. Recuerden ustedes que de Génesis hasta Mateo se habla de la cuenta regresiva. Muchos han situado el año 4000 y de ahí viene bajando hasta el año 0, diríamos. Entonces por ello hablamos de 850 a 800 años antes de Cristo. El reino de Israel con capital en Samaria. Él fue sucesor de Elías, quien lo llamó y le transmitió su manto, de acuerdo al primer libro de Reyes, capítulos 19, versos 19 al 21, y segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 9 al 15. Los reyes contemporáneos que ya mencionamos fueron 4. Joram, hermano, fue hijo de Acab y Jezabel. Eliseo lo aconsejó en conflictos contra Moab y Siria. En cambio a Jehú, el otro rey, conocido por su reforma violenta contra la casa de Acab y el culto a Baal, Eliseo estuvo activo en ese tiempo. En el reinado de Joacás, reinó en medio de la opresión siria. Eliseo intercedió por Israel, y en el reinado de Joás, Eliseo profetizó la victoria sobre Siria y murió durante su reinado. El papel
de Eliseo frente a los reyes fue que él fue consejero militar. Dio instrucciones estratégicas en guerras contra Siria, de acuerdo al segundo libro de Reyes 6, capítulo 6 y 7. Los milagros en tiempos de crisis, hermanos, de Eliseo es que hubo una multiplicación de aceite. Ya esta viuda, usted lo recuerda. Hubo la sanidad de Naamán, la resurrección del hijo de la Sunamita, y fue intercesor espiritual, oró por liberación de Israel y mostró que la victoria dependía de la fidelidad de Dios. Profeta de transición, representó la continuidad del poder de Dios tras Elías, pero con un estilo más cercano al pueblo y a los reyes. Esto es lo que nos da la información acerca de Eliseo, hermanos. Eliseo. ¿Cuál era el problema que sale a relucir aquí? Y es nuestro tema, mirando los problemas con los ojos de Dios. No me tienes que decir, ni alzar la mano, pero ¿has enfrentado problemas en tu vida espiritual? ¿Has enfrentado problemas económicos en tu vida? ¿Has enfrentado problemas de salud graves, que a veces ya los médicos han desahuciado a la persona y sin embargo vemos que sigues en pie, seguimos en pie? ¿O conoces a alguien que ha enfrentado problemas de cualquier naturaleza y a pesar de, sigue en pie? Jorge se llamaba, Jorge, reservo los apellidos. Jorge es un muchacho que se le empieza a predicar de la palabra de Dios y entonces de pronto pues le cuesta un poco trabajo convertirse al Señor y de pronto sigue con los problemas de alcoholismo, tomando. Es joven el muchacho, yo calculo no pasaba de los 30. Entonces este muchacho, su esposa joven también, entonces él no dejaba de ingerir bebidas embriagantes, cansa a la esposa y dice: un día de estos te voy a dejar. Un día de estos me voy de casa con la niña. Teníamos una niña de 8, quizás 10 años máximo. Por lo tanto, hermanos, este hombre no entiende y de pronto llega del trabajo, se le hace tarde a la esposa y ya cuando llega él a casa, muy tomado, la esposa está abordando un taxi con maletas y la niña adelante. Cuando este hombre llega y ve que la esposa está saliendo del taxi, intenta detenerla, pero el taxi arranca y se va. ¿Saben qué hizo este muchacho Jorge? Toma, hermanos, como decepción, toma 1 litro de ácido muriático. Verídico. Empieza a dar rictus de muerte, echar espuma por la boca. Imagínense, ácido muriático. Como el taxi tenía que ir a dar la vuelta al retorno y regresar, lo ven tirado en el suelo, muriendo. Lo levantan y lo llevan al hospital. Y para resumir, hermanos, le cierran aquí en Veracruz, lo llevan, le cierran esta parte. Dice: este hombre llévatelo, que muera en casa mejor. Va a morir, tiene que morir. El estómago se le ha encogido, no puede ingerir nada. Le dejan una sonda y lo regresan a casa. Estaba vivo, increíble. Que muera mejor allá. Llega, entonces empiezan a darle alimento líquido por esa sonda y ahí está el hombre vivo. Entonces la esposa va a morir. Ella no daba cabida. En ese momento entra, hermanos, la palabra del Señor más fuerte todavía y se convierten al evangelio. Pero, hermanos, el proceder del ser humano, porque este hombre se salva. De pronto llegamos y vemos que tiene una taza de té en la mano Jorge. Y eso no es lo asombroso o lo maravilloso, sino que empieza a tomar el té y yo quedo viendo la acción. No, pero si tú no puedes, tú tienes cerrado aquí, tú no puedes ingerir. No, lo que pasa es que en esta semana no nos comunicamos con usted porque fuimos a Veracruz, porque a mi esposo le empezó a dar hambre. ¿Cómo te va a dar hambre si tú no tienes estómago? Entonces,
decidimos ir de inmediato al hospital, lo mandan a Veracruz rápidamente, lo operan, y es que resulta que por el poder de Dios el estómago empieza a regenerarse por sí solo. Increíble. Por lo tanto, este hombre tiene hambre y denle líquido, y empieza a ingerir líquido. Yo quedo asombrado y digo, bendito seas, Padre, bendito seas, porque ya este hombre se ha convertido, la esposa también. Entonces, pues de aquí en adelante tiene la salvación. Pero hermanos, se recupera. Y lo terrible del ser humano, no agradece a Dios, se aleja de Dios y murió. Lamentamos mucho su muerte, porque Dios había sido benévolo, había dado una segunda oportunidad. Sin embargo, este hombre mal agradecido le da la espalda a su Creador. Entonces, no queda más entonces en la vida de este hombre, Jorge, que la pierde. No vio, hermanos, los problemas con los ojos de Dios. Este hombre, Giesi, el problema de Giesi, hermanos, si hablamos un poquito acerca de este siervo, que era Giesi, el siervo de Eliseo, su aparición principal se narra su historia en segundo libro de Reyes, capítulos 4 al 8. Ahí se menciona, ahí sale a relucir, sale a la historia, Giesi, el siervo de Eliseo, capítulo 4 al 8. El incidente de Naamán, hermanos, ahí está marcado, está en la Biblia, acerca de Giesi, porque Giesi se equivoca, tiene al profeta de Dios al lado, tiene su enseñanza, pero este hombre se falla a sí mismo, no le falla a nadie, se falla a sí mismo, porque hay un incidente que la Biblia registra de Giesi, que es el incidente de Naamán. Giesi codició los regalos que Eliseo rechazó de Naamán, corriendo tras él para pedirlos, mintiendo en nombre de Eliseo. Y por ello, la consecuencia, como castigo por su deshonestidad y codicia, Eliseo profetizó que la lepra de Naamán se le pegaría a él y a su descendencia, lo cual sucedió. Su papel anterior, hermanos, de Giesi, que a pesar de su error, fue siervo cercano y ayudante personal de Eliseo en varias interacciones, como con la mujer sunamita. Hermanos, observen la imagen, y este hombre tiene los ojos en blanco porque no está mirando las cosas con los ojos de Dios. Quiero que veamos un video que se ha editado, se ha preparado para que nos resuma la historia y luego hacemos el punto y terminamos. Quiero que ponga total atención, por favor, a este video corto para que nos resuma, nos ilustre lo que estamos diciendo, para poder tener más entendimiento y se nos quede un poco más grabado en nuestra mente. Por favor, no se distraiga y ponga usted atención a lo siguiente. El día en que Dios envió un ejército de ángeles a proteger a su profeta. Una mañana, el siervo del profeta Eliseo salió de casa y se detuvo, paralizado. Frente a él, toda la ciudad estaba rodeada. Carros, caballos, soldados por todas partes. El ejército del rey de Siria había venido solo por ellos. Aterrorizado, corrió hacia Eliseo gritando: Maestro, ¿qué haremos? Eran solo 2 hombres frente a un ejército entero. No había muros que los protegieran, ni refugio donde esconderse. Era una situación sin salida. Pero mientras el siervo temblaba, Eliseo permanecía tranquilo, porque él veía algo que el otro no podía ver. Con una voz firme dijo: No tengas miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces Eliseo levantó sus ojos al cielo y oró: Señor, revela ante él la gloria de tus ángeles. Y en ese instante, el siervo vio.
sus ojos fueron abiertos y descubrió que la montaña entera estaba llena de caballos y carros de fuego, un ejército celestial, rodeando a Eliseo. Dios mismo había desplegado su poder invisible para proteger a su profeta. Esta historia nos enseña algo eterno. Aunque tus ojos vean peligro, aunque el miedo te haga sentir solo, Dios ya tiene su ejército preparado para defenderte. Por eso, nuestro tema de esta mañana, hermanos, que he venido repitiendo, mirando los problemas con los ojos de Dios. Porque ¿sabes qué, hermano? No estoy aquí juzgando a nadie. No estoy aquí para condenar a nadie, porque yo sería el primer condenado. Yo he visto a veces los problemas con los ojos humanos. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 15, usando la versión Reina Valera, revisión 1960, nos menciona que está el hombre natural, el hombre común y corriente, el hombre que no le alcanza la capacidad espiritual, que no le da para ver los problemas que vienen, sea por parte del enemigo, por parte de las cosas de la vida, los obstáculos que la vida nos presenta. Cuando el hombre natural interpreta las cosas naturalmente, no puede alcanzar más allá su vista a ver que todo tiene un propósito. Y si la Biblia nos menciona o declara dos tipos de personas, dos tipos de hombres en la Biblia, el hombre natural y el hombre espiritual, y vea lo que dice la Escritura, que no digo yo, sino la Biblia lo enseña. La Biblia, repito, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, versículos 14 al 15, en su versión Reina Valera, revisión 1960, dice: pero el hombre natural no percibe, note esto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, cuando vienen los ataques, cuando vienen los problemas, cuando viene del enemigo, de los compañeros, y por qué no decirlo, hasta de la familia, vienen los problemas, vienen los ataques, cuando interpretamos esos problemas como hombre natural, no se perciben las cosas de Dios. Y la gente fuera, hermanos, la gente que no conoce de Dios, termina hasta suicidándose, porque se pelean con Dios. Vamos al cristiano. Cuando el cristiano, a pesar de los años que tenga, y le vienen los problemas, los ataques de diferente índole, de diferente manera, de diferente ángulo, y no hemos madurado el asunto en nuestra vida espiritual, nos enojamos con Dios y nos peleamos con Dios. Y hay personas, hay familias enteras que es tanto el enojo con Dios que dejan de venir para seguir recibiendo el alimento espiritual que les lleve a su crecimiento espiritual. Porque están mirando las cosas como el hombre natural. Están interpretando los problemas como algo personal. Están interpretando la situación que le viene a su vida de una manera natural, de tal manera que no se puede ver más allá si no se ven con los ojos de Dios. Pero la Biblia dice, en cambio, el versículo 15, primera carta a los Corintios 2:15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando tú, hermano, cuando tú, hermana, interpretas las cosas espiritualmente con una madurez, con una templanza, cuando aceptas las cosas que vengan, aún en tus equivocaciones. Yo no entendía a un conferencista colombo japonés que decía: yo quiero que mis hijos se equivoquen. No, espérame, yo no quiero que se equivoquen, porque las equivocaciones, luego viene una factura con un IVA
o una taxa muy elevada y el costo no lo podemos pagar, o es doloroso pagarlo, y estoy hablando en lenguaje figurado o metafóricamente. Entonces me duele, me enojo, le pierdo sentido a la vida, le pierdo sentido al cristianismo, le pierdo sentido a Dios y le doy la espalda a mi Creador y digo, oh, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces empezamos, hermanos, a dar topes contra la pared, empezamos a faltar, empezamos a enfriarnos cuando es el proceso de Dios. Olvidamos porque estamos interpretando, estamos viendo los problemas con los ojos naturales. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, necesitamos juzgar, ver, analizar nuestra vida espiritual, nuestra vida diaria y interpretarla y ver los problemas con los ojos de Dios. Si tú, hermano, y yo y todos juntos y los hermanos que nos ven aprendemos a interpretar los problemas, aprendemos a interpretar las necesidades con los ojos de Dios y no con los de Giesi, tendremos menos problemas, tendremos menos enfermedades, tendremos bienestar en nuestra vida. Hermano y hermana, si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Si tú estás mal, los tuyos van a estar mal. Porque la cabeza, las cabezas en el hogar, las cabezas en la congregación, las cabezas en una empresa, cuando empieza a haber problemas y tropiezo y tropiezo y tropiezo, cae, todo se derrumba. Y el enemigo reparte el botín, los hijos, los bienes se reparten. El enemigo hace de las suyas. Pero cuando el hombre espiritual interpreta las cosas, por eso el apóstol Pablo, entiendo más cuando dice, yo sé en quién he creído. Y Él es justo, es poderoso para guardar mi depósito. Es decir, Él no me va a fallar. Entonces es como tú veas los problemas que te lleguen a tu vida, hermano, hermana. Es como tú lo interpretes. Si lo ves con los ojos naturales, la mujer natural, el hombre espiritual, si le damos una interpretación basada a las cosas de Dios, entonces tendremos bienestar en nuestra vida. Y eso se refleja en el cuerpo. Ya está dicho, miles de veces lo hemos dicho aquí, tú lo ves en las redes sociales, los problemas físicos normalmente vienen de los problemas emocionales. Vienen de las cosas, de cómo interpretes tú los problemas que estés pasando ahora, hoy mismo. No hay más, no hay equivocación. Entonces, no es lo que nos pasa el problema. Repito, no es lo que nos pasa el problema, sino la interpretación que le estamos dando a los problemas, a esa enfermedad, a ese dolor, a ese problema que estamos uno y tras otro, y esa necesidad económica. Cada día, hermanos, se está apretando más la situación económica en nuestro estado, en nuestro país, en muchos países. Hay crisis, hay guerras, hay problemas, se encarece esto, le suben a esto, baja acá, pero está caro, con más dinero menos se compra, un montón de problemas. Pero, hermanos, el consejo divino es que interpretemos las cosas con los ojos de Dios. Y si interpretamos y acatamos el consejo divino de Dios, entonces vamos a estar mejor. Porque en la Escritura Pablo da el consejo y le dice a Timoteo, mira, teniendo sustento y abrigo, ¿qué pasa, hermanos? Estemos contentos con esto. Porque los que se quieren enriquecer, ¿qué pasa? Caen en lazo del diablo, se apartan de Dios, pierde uno el propósito. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 18, en la versión también Reina Valera, revisión 1960, aclara, dice el verso 18, 4:18 de segunda carta a los Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven.
sino las que no se ven. Segunda carta a los Corintios 4:18. Pues las cosas que se ven son, ¿qué, hermanos? Temporales. Temporales. ¿Quién no quisiera una mansión? Y hay gente que se aferra a una casa y da la vida a un buen carro. Es decir, la propaganda, el mismo enemigo a veces desvía el corazón de los cristianos, porque estamos bombardeados todo el tiempo bombardeados que el hombre o la mujer que tiene una mejor casa, un mejor carro, un mejor celular, un mejor todo, esa persona es de éxito. Y es una equivocación, porque por eso dice Dios: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Está bien, no estoy en contra. Si uno puede, y por ahí está una bendición de Dios, adelante, bendito sea Dios, bendito sea nuestro Padre, que puedas obtener las cosas. El asunto es, no te apartes de Dios. El balancear el asunto. Por eso el consejo de Dios: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cuál era el problema de Giezi? Miraba las cosas como hombre natural, como un hombre común y corriente. Por eso, cuando ve rodeado su campamento de este ejército de Siria, de gente de a caballo y de carros, inmediatamente le da miedo y huye, corre a avisarle a su señor, a Eliseo. ¿Qué le habrá dicho? No sé, no recalca la Biblia ahí, pero tiene miedo, tiene temor. Mira, sal, ve, observa. ¿Y qué hizo Eliseo, hermanos? Sale y él observa, y él veía lo que no podía ver Giezi, porque Giezi está representando al hombre natural, mientras que Eliseo representa al hombre espiritual, que todo lo interpreta, que todo lo lleva con calma. Y no estamos diciendo de que en el momento no impacte la noticia. Claro que sí, somos humanos y nos va a doler una muerte, nos va a doler, pero no va a permanecer el dolor ahí. ¿Cuántas personas han perdido a un ser que aman, a un papá, a un mamá, a un hijo, a un esposo, una esposa? Y ahí está el dolor, está la gotera continua minando constantemente, día y noche, las 24/7 en la vida de la persona, y está enfermo, porque está la gota ahí. No ha habido resignación, no se ha interpretado el asunto de la muerte con los ojos de Dios. Cuando viene el problema uno tras otro, y a veces los cristianos se alejan de Dios porque no se está interpretando la palabra con los ojos de Dios, no se está aceptando que todo tiene un buen fin, que todo va hacia un buen puerto, donde tu barco va a anclar y va a estar en un buen puerto, va a ser un ancla firme que va a llegar al fondo, y aunque vengan tsunamis o lo que tenga que venir, tu barco va a moverse, pero va a permanecer sobre el agua y va a salir a flote, porque quien lo sostiene no es el hombre, sino es Dios. Entonces, interpretemos las cosas con los ojos espirituales de Dios. Mira, hermano, mira, hermana, las cosas que vengan a tu vida con los ojos de Dios, y verás que estarás mucho mejor. Te vas a enfermar menos, vas a dormir mejor, vas a estar en paz contigo mismo. Herramientas para vencer la ceguera espiritual. Herramientas para vencer la ceguera espiritual. Número 1, hermanos, la oración. ¿A quién buscas cuando tienes problemas? No me tienes que decir. ¿A quién buscamos cuando vemos que ya no hay salida? Que ya no puedo más.
El consejo divino, dentro de las herramientas para vencer la ceguera espiritual, el número uno, hermanos, es la oración. Es que no hay otra cosa más que vayas a tu padre, que vayas a tu papá. Y es que Él nos da esa confianza. ¿No recuerdas lo que Pablo le dice a los Gálatas? Le dice, Abba Padre. Y esto lo hemos interpretado muchas veces. Abba Padre, papito. ¿Cómo le dices o le decías a papá cuando te dirigías a él? Papito, daddy, papacito. No sé qué término usabas de cariño para poder llamar la atención de papá. Y papá estaba ahí. Quizás no todo el tiempo por su trabajo, por lo que sea, pero ahí estaba papá. Entonces tenemos a Dios 24/7, donde en oración podemos llevarle los problemas, podemos llevarle las enfermedades, podemos llevarle todo lo que esté pasando en tu vida. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Por eso Él nos aconseja, hagamos oración, doblemos la rodilla y déjale el problema a Dios. Pero cuando no hacemos esto, interpretamos las cosas como el hombre natural, con los ojos naturales, es entonces cuando andamos afligidos, andamos de mal humor, andamos enfermos, andamos con achaques, andamos con dolores, andamos en todo lo negativo por interpretar las cosas con los ojos naturales, los ojos normales. Y repito, no estoy aquí juzgando a nadie, porque soy yo el que ha caído en esos errores. Y en base a esa experiencia propia, estoy diciendo, no hagas lo que yo hice. No caigas en lo que yo he caído. Porque es una factura elevada la que se paga. Y como decía mi hermanita Juana Lee, mi banco está quebrado. De tantas deudas que yo he tenido que pagar. Y aún sigo pagando por mis equivocaciones, por interpretar mis problemas, que en muchas ocasiones yo mismo los he provocado y he cosechado lo que he sembrado y no lo he aceptado. Entonces, herramientas para vencer la ceguera espiritual, número uno, la oración. La oración, hermanos, ilumina el entendimiento. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjense, eso dice Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Voy a repetir Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La oración, hermano, te hace ver lo que no te deja ver tus ojos naturales, lo que no nos deja ver. Y si tenemos problemas con la vista natural, decía la abuela, tantito peor. Entonces, número uno, la oración, porque la oración nos va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Y luego, hermanos, la palabra de Dios. Estudia la Biblia, hermano, por favor. Estudia la Biblia, hermana, en casa. Lee la Biblia. Estudiemos la Biblia en casa. Ve videos edificativos. Ve la Biblia. Estudia la Biblia. La Biblia guía el camino. Usted recuerda Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Esas son las herramientas, hermanos. Número uno, oración. Número dos, estudiemos la palabra de Dios para que ahí vamos a encontrar la fuerza, el ancla para seguir adelante. También agarrar más fe en Cristo.
fe en Cristo. Permite andar por fe, no por vista, de acuerdo a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en su versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista, dice segunda a los Corintios 5, 7. Por fe andamos, no por vista. Ese papá ausente, ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija, ese pariente, ese problema, si lo interpretamos y los vemos con los ojos de Dios, entonces vamos a sufrir menos, hermanos. Vamos a tener menos dolor, menos calamidades, menos enfermedades, hermanos. Y permitamos, mediante su palabra, dentro de las herramientas para vencer la ceguera espiritual, la oración, estudiar la palabra de Dios, la fe en Cristo. Y 4, permite, hermanos, que te dirija el Espíritu Santo de Dios mediante su palabra. ¿Qué dice Pablo a los hermanos Pedro, a los hermanos de la diáspora? Capítulo 5, verso 7. Dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echando vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué te preocupa, hermano? ¿Qué nos preocupa? Si también dice ahí el apóstol Pedro, dice que tu problema, nuestro problema, lo tienen todos los hermanos del mundo. Todos. Tu problema lo puede tener un hermano de República Dominicana. Tu problema, hermana, lo puede tener una hermana de Guatemala, de Brasil, de Panamá, de Cuba. Hay hermanos ahí, yo los veo, yo los leo. Oremos por la hermana fulana de tal porque este problema. Todos. Y entonces interpretamos los problemas, las enfermedades, las necesidades con los ojos espirituales de Dios. Vamos a estar mejor, lo vamos a reflejar en nuestro rostro. Y luego el Espíritu Santo, permitamos que Él nos conduzca a toda verdad. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una promesa para los apóstoles, pero bien que nos ayuda a nosotros, porque tenemos ahí ya la verdad revelada y tenemos el consejo divino de Dios. No es el consejo de un amigo en sí, o de un pariente, sino es el consejo de Dios. Por eso es necesario estudiar la palabra. Esas herramientas deben estar siempre en nuestra vida espiritual, y con eso termino. Deben estar en nuestra vida diaria, espiritualmente hablando, porque hay un consejo de Dios, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 13. Leo la versión Nueva Traducción Viviente de Efesios 4:13. Si usted la busca en la Reina Valera, va a ser totalmente diferente a la que yo te voy a leer. Hasta que todos lleguemos, dice la Reina Valera 60, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. La versión Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Fíjate, hermano, ponme atención, hermana, ponme atención. Efesios 4:13, Nueva Traducción Viviente. No es la Reina Valera, Nueva Traducción Viviente. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Como dijo un hermano una vez, me dijo: hermano, dejaste la vara muy alta. Y en el buen sentido de la palabra, Dios nos ha puesto la vara muy alta, pero no es difícil de alcanzar, porque Dios no nos va a pedir más allá de lo que no podamos hacer. Pero Dios ha dejado la vara alta porque nos pide
que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, en otras palabras, hermanos, hasta que cada uno de nosotros lleguemos a interpretar y ver los problemas que nos vienen o le vienen a la familia, a los parientes, con los ojos espirituales de Dios. Es decir, que los problemas que vengan no nos afecten de tal manera, tanto, que hasta nos alejemos de Dios, sino aprender a aceptarlos, todo lo que venga, y aprender a través de la oración a dejar todo en las manos de Dios. Mira, Padre, aquí está todo este mugrero, aquí está todo este problema, aquí está toda esta necesidad, aquí está todo este dolor, aquí está toda esta enfermedad. Yo no puedo, me declaro incompetente, pero Padre, tú eres mi creador, tú me hiciste, como a queso me cuajaste, dice el siervo allá en el Antiguo Testamento. Entonces Él sí sabe arreglarte, Él sabe arreglarnos, Él sabe lo que nos duele, Él sabe lo que necesitas, Él sabe todo de ti, sabe todo de nosotros. Él tiene la herramienta necesaria para darte todos los días de tu vida, 24/7, el arreglo espiritual, emocional, psicológico que cada uno de nosotros necesitemos. Por ello, hermano, aprendamos cada día a depender más de Dios hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. La vara está alta, pero no es imposible. Dios bendiga su palabra. Muchas gracias. Por abajo. Seguimos adelante, hermanos, con el estudio Por de abajo, nuestro por Dios. favor. Entramos a nuestro Abajo. hermano Javier Luis, que trae la Si sabías que iba a poner. cena, y el hermano Kevin y el hermano Juan, su apoyo.